Muy buenos días, amados hermanas, amados hermanos. Muy buenos días, sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta mañana de devocional. Qué alegría y qué grato es poder compartir la palabra de Dios, más aún en este tiempo donde todas las interacciones, las reuniones, lo estamos haciendo de modo virtual. Y muchas veces podemos pensar que tal vez en este tiempo, en esta etapa, nosotros no tenemos la capacidad de poder tal vez dirigir una célula virtual, porque hacemos que o pensamos que la tecnología es en cierta medida muy complejo para nosotros y que eso no es de nuestros tiempos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia nos da una clara iniciativa y nos indica que justamente en medio de esa debilidad, en medio de personas que tal vez no cuentan con un dominio, tal vez en este tiempo tecnológico, o un dominio de palabra, o no son sabios según la sabiduría de este mundo, justamente estas personas Dios es a quien ha elegido. Y eso nosotros lo podemos ver en el libro de 1 de Corintios capítulo 1, versículo 25 en adelante. Nos dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En primer punto, aquí lo que nosotros podemos notar es que, si bien es cierto, para el mundo puede suponerse que lo insensato o lo que no tiene algún tipo de cualidad, de habilidad, por lo tanto lo descarta para que pueda tal vez ejercer algún tipo de liderazgo o ejercer algún tipo de declamación o ejercer algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. Eso es según el concepto del mundo, pero desde la perspectiva de Dios, desde el concepto bíblico, a este insensato que es para el mundo, a este necio o a este, como dice en el verso 25, lo débil o lo débil que es supuestamente para el mundo, para Dios es una fortaleza. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si Dios hasta el día de hoy nos ha elegido y nos ha puesto en una posición tal vez de poder dirigir una célula, tal vez de ser madre, de ser padre, o tal vez le ha puesto en ese trabajo, justamente es porque Dios quiere enseñarle algo a usted. Justamente es porque Dios quiere utilizar su vida como bendición para esa familia, como bendición para ese grupo de damas, de varones o de jóvenes en las cuales en la actualidad está compartiendo la palabra. Justamente es porque Dios ha permitido que tenga ese trabajo para que sea luz de bendición para ese sector, para ese grupo de personas, de compañeros de trabajo. No se subestime a usted mismo, no se subestime, no diga que usted no cuenta con la capacidad. Si bien es cierto, tal vez usted tenga debilidades, pero la fortaleza proviene únicamente de Dios. La única fortaleza proviene de nuestro Señor. La única manera en que nosotros podemos estar seguros de que algo vamos a hacer no es porque está en nuestras fuerzas ni porque depende de nuestras fuerzas, sino porque Dios, el quien nos da la fortaleza, es quien está con nosotros. El verso 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios quiere utilizarle con esas características, con esas debilidades, con esas tal vez incapacidades que usted pueda tener. ¿Para qué? Para que en el momento en que usted pueda lograr algo,
la gente se sorprenda y diga, wow, pero esta persona parecía una persona callada, pero cuando nos compartió la palabra lo hacía con tanta fluidez y con tanta claridad que nos quedamos asombrados. O mira, esta persona parecía de que no tenía una casquita así, simplemente modesto, se vestía modesto, era una persona humilde, calladita, pero mira cómo Dios le ha bendecido, pero mira cómo Dios ha prosperado su negocio, pero mira cómo Dios ha prosperado el trabajo que él tiene. Dios elige sobre todo a estas personas para que la obra de Dios pueda mostrarse por medio de usted y por medio de mí. Dios en específico utiliza nuestras debilidades para que la gloria no sea nuestra, sino para que la gloria sea para Él. Amado hermano, usted no tenga ningún tipo de temor. El temor muchas veces nos lleva a apartarnos de los propósitos de Dios, nos lleva a no dar un pie adelante en cuanto a los retos que Dios está poniendo delante de nosotros. Usted se acuerda que cuando Dios se acerca a Moisés, Moisés le dice, ¿cómo yo voy a ir? Por favor, Dios, manda a mi hermano Aarón. Yo soy un tartamudo, yo no puedo hablar bien, yo me empiezo a entrelazar mis palabras, me pongo nervioso, no tengo seguridad, mejor manda a mi hermano. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que Dios ya sabe por qué a uno lo elige. Dios sabe por qué te ha puesto en ese lugar en el cual estás el día de hoy. Dios sabe por qué estás con ese grupo de personas. No te sientas menos, ni tampoco te sientas más. Siéntete una persona fortalecida con el poder de Dios. Dios escogió a nosotros, que somos los débiles tal vez de este mundo, que somos los necios de este mundo, para avergonzar a los sabios y a los poderosos, según el contexto, según el concepto de este mundo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora bien, tal vez nosotros también tengamos una vida pasada en las cuales nosotros tengamos remordimiento dentro de nosotros y digamos, pero sabes, yo he tenido estos vicios, yo he tenido estas adicciones, tú no sabes lo que yo he pasado antes, yo he estado tal vez en la cárcel, yo he estado en un hospital producto del acto delictivo que yo he hecho. Tú no sabes cómo era mi vida pasada, tú no sabes los pecados atroces que he realizado. Pero recuerde, mi hermano, cuando uno viene a los pies de Jesucristo, esas cosas ya pasaron. Nuevas son todas las demás cosas. Usted y yo somos una nueva criatura por la gracia de Dios. Y por lo tanto debemos de convivir, debemos de compartir de esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Dios es quien nos da esa nueva identidad. Yo ya no me llamo, si bien es cierto, mi DNI dice mi nombre y apellidos y mi dirección y todo esto, pero recuerde que usted y yo somos ciudadanos del cielo a partir de que conocemos al Señor Jesucristo, y por lo tanto tenemos otra nueva identidad. Tenemos otra nueva identidad ahí donde nuestra morada celestial, ahí donde Dios está preparando moradas para cada uno de nosotros. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Si Dios hizo eso con usted, si Dios lo sacó de ese lodo de pecado, de ese barro de la esclavitud del pecado, imagínese lo que puede hacer de ahora en adelante con otras personas también, que tal vez están en la misma adicción, en el mismo pecado, en la misma esclavitud de pecado. Imagínese si Dios me salvó a mí, que era un pecador, un vil pecador. Dios también puede salvar a mi papá, que tal vez está sumergido en las drogas, está sumergido en el alcohol. Dios también puede fortalecer y salvar a mi mamá, que está llena de orgullo, está llena de
de afán por su trabajo. Dios puede salvar a mi hijo que está tan cerrado y tan concentrado en los estudios únicamente que no tiene tiempo para Dios. Si Dios me salvó a mí, Dios también puede salvar a aquel familiar que por consecuencias de sus pecados hoy se postra en una cama y está internado en la cama de un hospital. Si Dios me salvó a mí, entonces eso es una clara señal, una clara evidencia de que también Dios puede salvar a las demás personas. Dios puede salvar, para Dios no hay nada imposible. Y es lo que nos dice Dios: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, no es malo poder ver de dónde nos ha sacado Dios. Tampoco no es malo que nosotros recordemos de aquel lodo cenagoso donde nos sacó Dios. No es malo que nosotros veamos nuestras debilidades, siempre y cuando eso nos lleven a Dios. Pero si es que nosotros miramos nuestras debilidades y nosotros miramos nuestra vida pasada y eso nos detiene, allí sí es malo, allí sí es incorrecto. Pero cuando nosotros vemos nuestra vida pasada y nuestras debilidades y actuamos a pesar de ello, entonces es una clara señal de que Dios está actuando en nosotros. Y cuando Dios actúa en nosotros, nos damos cuenta de que nosotros no hemos sido, sino que ha sido el poder de Dios. El poder de Dios. No sé si usted se acuerda de la primera vez que dirigió un grupo de célula. ¿Cómo estuvo? Estuvo nervioso, estuvo nerviosa, no sabía qué decir. Pero allí la gracia de Dios le llevó a poder compartir su mensaje. No sé cómo estuvo usted en su primer día de trabajo. Y usted oró, clamó al Señor, y el Señor le respondió y pudo realizar bien su trabajo. No sé cómo usted estuvo en ese momento cuando le compartió el Evangelio a esa persona que tanto necesitaba. Estuvo nervioso tal vez, pero le pidió a Dios que lo guíe, que lo fortalezca. Y Dios obró. Ahora, ver estas debilidades para que nos lleven a Dios es una manera correcta de ver las debilidades. Pero si mis debilidades me hacen que yo me estanque, que yo me detenga, ahí sí debemos de trabajar muchísimo más, porque Dios tiene que glorificarse, Dios tiene que fortalecerse y Dios quiere usarlo a usted para que pueda seguir compartiendo su palabra, para que pueda seguir llevando la palabra del Señor. Lo que dice aquí: por sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Dios no solamente nos salva a nosotros, sino también nos lleva de gloria en gloria y nos da de su gracia para librarnos de cada tentación, de cada pecado. Y no solamente eso, que día tras día está en nosotros, y cuando nosotros nos encontremos finalmente con nuestro Dios Padre ahí en los cielos, ahí seremos o prácticamente seremos declarados justos por Él. Esa es la gracia de Dios, mi amado hermano. Por lo tanto, esta palabra de aliento que quede guardada en su corazón, que sus debilidades no les lleve a detenerse, al contrario, que les lleve a Dios y que Dios sea glorificado por medio de usted. Oremos juntos. Señor, te damos muchísimas gracias, porque aún a pesar de tantas debilidades, de tantas flaquezas y de tantas cosas que nosotros podamos tener en nosotros, tú nos has llamado, Dios, con un propósito. Y rogamos que en tu gracia tú nos permitas obrar para ti. En tu gracia tú nos permitas, Señor, llevar tu evangelio, llevar tu palabra a distintos lugares. Y que no nos detengamos, Señor Dios, por el temor a lo que vamos a decir o a cómo actuar, o por el nerviosismo. Al contrario, al ver nuestras debilidades, que nos conozcamos a ti, mi buen Señor.
Muchísimas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos.